Hola, hola a todos. Estoy haciendo esta pequeña directa porque me gustaría responderle un par de cosas a Amelia Calzadilla, que ha dicho, ha hecho una directa diciendo un par de cosas que me parece importante responder. Y como ella seguro no tiene tiempo para ver una hora de programa que a lo mejor yo le puedo dedicar mañana, pues voy a hacer esta directa de unos pocos minutos para aclarar un par de cosas. Primero, Amelia, decirte que los influencers no tienen necesariamente que monetizar el contenido que hacen en las redes sociales. La definición de un influencer es que un grupo de personas le sigue y escucha lo que tiene que decir y le tienen confianza a lo que ella tiene que decir o él. Entonces, por definición, si tú tienes 10.000 personas que te siguen, pues eres un influencer, aunque no monetices. De hecho, esto de monetizar es nuevo relativamente porque desde hace muchos años se hace oposición en redes sociales, desde 2008 exactamente, y no se monetizaba. No se monetizaba hasta que llegó Alessandro Otaola y creó esta nueva modalidad, creó como una especie de industria alrededor de las transmisiones y profesionalizó, digamos, un poco pues todo el activismo que se hacía a nivel mediático. Hasta ese momento nadie lo hacía y había influencers de todas formas. Eso es una. Otra, dijiste que no eres opositora. Entiendo que cuando tú eres opositor se te persigue en Cuba, cuando te declaras como tal, etcétera. Pero bueno, ya sabes que no hay que hacer mucho para que te persigan en Cuba. O sea, con que hables un poco lo que piensas ya es motivo suficiente para que la seguridad del Estado te acose. En Cuba específicamente se le dice opositores a todo el que se opone al sistema o al que critica o denuncia cualquier situación, porque no es un país normal, no es un país en el que haya políticos, por ejemplo, donde tú dices, bueno, el opositor es un político. No, en Cuba hay activistas opositores, hay opositores que son disidentes porque están dentro del sistema, que es lo que a mí me parece que eres tú, que eres una persona que hasta el otro día, hasta el 11 de julio, estabas creyendo en el comunismo, la revolución y el socialismo. Y te diste cuenta el 11 de julio que todo es una gran mentira y has estado navegando desde entonces para ver cómo logras que no te metan presa y cómo logras que sobrevivir, ¿no? Teniendo 3 hijos sobre todo. Entonces, esas dos aclaraciones son importantes. La tercera aclaración que te quería hacer con respecto a lo que dices en tu directa es que lo que está pasando en las redes sociales, y eso va para ti, va para otras personas que se han sentido en la misma posición, que se sienten atacados, que se sienten linchados. No, el que lincha es el comunista. O sea, la seguridad del Estado te lincha. Las personas que estamos en el exilio y que damos una opinión, lo que hacemos es entrar al debate de las ideas. No te linchamos a ti como persona. O sea, no vamos a tu situación personal. O sí, hay personas que pueden dar una opinión. Pero la diferencia radica en que esto es una conversación. Y el cubano, como está acostumbrado a tener en su cabeza la dictadura, piensa que cuando otro cubano le rebate sus ideas, lo está linchando o lo está atacando y tienen que ser enemigos a muerte. No, yo pienso que el tono a veces no es el correcto, que incluso la gente se reprende con pequeños detalles como el gas o como si tu mamá es seguridad del Estado o no, porque es muy graciosa que siempre está por atrás comiéndote el oído. Yo entiendo eso, ¿no? Que a veces pues el debate se torna un poco absurdo, pero sigue siendo un debate. O sea, no es un linchamiento a tu persona como tal, ni nadie se ha puesto de acuerdo para hablar. Cuando muchos tocan el tema es porque es un tema candente, polémico, que no deja indiferente a nadie. La polémica, de hecho, es una señal de que lo que estás diciendo pues no pasa inadvertido. Es una buena señal, ya sea que genere buenos o malos comentarios. En el mundo libre se suele decir que la mala publicidad no existe. Entonces, en el mejor de los casos, pues te estamos dando publicidad, todas las personas que hablamos de ti. Que a lo mejor tú no quieres esa publicidad, yo lo puedo entender. Que no estás de acuerdo con nada de lo que decimos, también lo puedo entender. Pero no es un linchamiento, es un debate público, mediático, que se genera a partir de que tú tienes una posición pública y mediática. O sea, tú no estás en la ventana de tu casa hablando con una persona en una esquina, ¿no? Estás en una red social donde todo el mundo puede ver lo que tú estás diciendo. Entonces, dicho todo esto, tienes todo el derecho del mundo a decir lo que tú piensas, a decirlo cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, en no hacer la batalla frontal política como una dama de blanco, por ejemplo. Tienes todo el derecho a elegir lo que tú quieres hacer, incluso salir de Cuba, a irte, a abandonar, como muchos hicimos también que nos fuimos, ¿no? Nuestro mensaje generalmente va dirigido a aquellas personas que no pueden salir de Cuba,
que aunque quisieran, no se pueden ir. Entonces, esas personas más les vale luchar por una Cuba libre, porque si no van a pasar toda su vida esperando que los comunistas le den algo que le están quitando, ¿no? Que es la libertad. Y eso, y los derechos, eso no va a pasar, eso hay que quitárselo, hay que arrebatárselo a ellos. Mi mensaje personalmente siempre es para esas personas. La persona que se pueda ir, que se vaya. Ahora, el que no se puede ir o el que decide no irse, pues tiene que luchar por su vida, porque si no va a perecer. Lo mismo de una mala atención médica, que de una negligencia, que por cualquier tontería. Una explosión, una pared que se cayó, lo que sea. Entonces, más vale, decía Martí, morir de pie que no de rodillas. Esa es mi posición. Desde afuera no es fácil hablar. Desde afuera la verdad es que es bastante difícil porque tienes que lidiar con mucha responsabilidad que en Cuba no tienes. En Cuba la responsabilidad de tu gas, de tu comida, de todas las cosas es del gobierno o de la dictadura, realmente, porque ellos no te dejan a ti hacer nada por tu vida. Fuera de Cuba, tú tienes que hacer todo por ti misma. Tienes que pagar todas tus facturas, tienes que pagar tu renta, tienes que pagar la comida de tus hijos, tienes que trabajar muy duro 8 horas y además sacar tiempo, si de verdad el corazón te llama, para hacer activismo y para lidiar con todas las personas que pueden tener una opinión negativa sobre lo que tú haces o sobre lo que tú dices. Entonces no es fácil desde afuera, créeme. De hecho hay muchas personas que hacían un gran activismo dentro de Cuba que han salido y se han callado y no hacen nada o prácticamente nada y están en todo su derecho, pero recalco la idea de que hablar desde fuera no es nada fácil, como tampoco lo es desde dentro, aunque hay que decir que dentro tú no tienes opción, o hablas o tus hijas se quedan sin comer o tus hijas no tienen un futuro. Entonces, labra un futuro para tus hijas, tienes todo el derecho del mundo a decir lo que tú quieras, a proteger a tus hijas, a querer hablar a medias para que la seguridad del Estado no te haga nada, pero por experiencia te digo que llevamos 15 años haciendo este activismo y ayudando y siendo voz tanto tuya como de tantas personas que han sufrido abuso en Cuba y de tantas personas que han alzado su voz. Hemos sido su voz y hemos visto que no tienes que hacer nada especial para que la seguridad del Estado te quiera acosar y te quiera aplastar. Y lo otro es que los presos políticos cubanos, antes de hablar de un preso, lávense la boca tú y tu mamá, antes de decir que un preso no ha logrado nada. Porque esos presos del 11 de julio, como diría nuestra queridísima Rosa María Payá, son la reserva de dignidad de Cuba. Son los muchachos jóvenes que están ahí porque serían los líderes de la Cuba que podría ser. Esos son los líderes de la Cuba libre, los que podrían cambiar a Cuba si los comunistas, hijos de su madre, no fueran tan hijos de puta. Entonces, por favor, no hables de los presos políticos, que han tenido el valor que ni tú ni nadie ha tenido. Salieron a las calles, no a pedir comida, ni a pedir gas. Salieron a pedir libertad y cambio de sistema. Y están presos hoy y no los abandonaremos, los defenderemos siempre, ayudaremos a sus familiares, haremos lo que haga falta, porque son la gente valiente que dio el pecho a la situación por ti y por tus hijas. Que nadie ose decir que esos presos no han cambiado nada, porque esos presos lo han cambiado todo, pero sobre todo lo cambiarán todo. ¿Ok? Cuídate a tú, cuida a tus hijas, sal de Cuba si quieres, pero no nos dictes a nosotros lo que tenemos que decir, porque pecas de lo mismo que criticas. ¿Ok? Chao, chao.